STT Podcast, tu aliado estratégico. El podcast de STT, donde conocerás toda la información de primera mano relacionada al outsourcing. Vive la experiencia STT. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao podcast do Grupo STT e um abraço especial daqui do Brasil. Me llamo Bruno de Faria y soy analista de marketing para Brasil y acá estoy con Verónica Moreira, coordinadora de comunicación del Grupo STT, Paola Urrutia, Community Manager de la región y Liliana Toro, líder de seguridad de información. Muchas gracias por la presencia de todos. ¿Cómo están? Hola, buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar acá, muchas gracias. Hola, buenas. Espero que a todos les guste muchísimo este podcast que hemos desarrollado. Hola a todos, contemos de qué vamos a hablar a toda nuestra audiencia, Bruno. La temática. Bueno, en el día de hoy, el tema del podcast es muy importante porque todos utilizan dispositivos tecnológicos y con acceso a la Internet, así que este episodio es para todos. Estamos hablando de la seguridad de la información, que aún es algo que muchas personas no se dan cuenta sobre la necesidad de conocerlo más sobre el asunto. Entonces, para empezar, vamos a hablar de la seguridad en casa y en el trabajo, tanto si eres un colaborador o un gerente. Así que para empezar, Liliana, nos gustaría de saber cuáles son los peligros de la vida digital en casa. Bueno, Bruno, hay muchos peligros de la vida digital en la casa. Hay un término que se volvió muy popular, por lo menos mucho más popular de lo que pensamos cuando estamos con todo esto de la pandemia, y es la falta de higiene digital. La higiene digital se refiere a tener hábitos saludables en cuanto a todo lo que nosotros estamos exponiéndonos a Internet, como por ejemplo a esas normas que le colocamos a los niños, como no, ustedes no pueden usar el computador después de tal hora, las exposiciones a la luz azul. Bueno, en cuanto a la vida digital, tenemos la higiene digital, que por ejemplo es no estar en redes sociales más de 1 hora al día o desconectarse del celular tipo 9 de la noche, o por lo menos hay cosas que le generan a las personas cierta ansiedad, que por la mañana lo primero que hacen es que ven el celular. Parte de la higiene digital es de pronto sobreponerse a esos hábitos y evitar ver el celular a primera hora del día. Lo otro, muy importante, es no conocer de amenazas digitales. Eso es un peligro, o sea, es un peligro que tú no conozcas de amenazas digitales actuales, como por ejemplo lo que tenemos actualmente, que son las campañas de phishing que andan por muchos correos personales, que es importante no responder ni hacer clic a enlaces que se reciban de remitentes que no conocemos, de personas que nosotros no conocemos. Incluso hay phishing, por lo menos acá en Colombia, que se rota por los correos, que hace parte pues de entidades del gobierno. Entonces, pues la idea es primero asesorarse de que el correo es verídico. También es no aceptar invitaciones de personas que no conozcamos en redes sociales, porque también tenemos el riesgo de que hay perfilamientos en este momento. Hay cada país con su situación política particular. También está el intercambio de fotografías y los perfiles públicos. Por ejemplo, es importante que las personas desactiven el GPS de las cámaras de los celulares, por ejemplo, para que otras personas malintencionadas en la red no puedan saber ni su ubicación, ni exactamente dónde se la pasan ustedes tomando fotos. Ese tipo de cosas es importante conocerlas. Perfecto, muchas gracias. Como es muy bueno saber de todo eso, porque creo que la mayoría de las personas no lo sabe. Y bueno, está buenísimo para tener la higiene digital. Ahora que ya sabemos los peligros de la vida digital en casa, Lili, ¿cuáles son los tipos de riesgos cibernéticos más comunes? Digamos, si nos podrías como especificar un poquito más acerca de ellos y cuáles crees para vos que son como los que generan más peligro. Pero hay muchos riesgos cibernéticos, pero yo creo que en el punto 1 pondría el ransomware. Es, es el riesgo cibernético por excelencia en los últimos meses, que es que tú recibes un correo y con un enlace, o lo puedes recibir también con un adjunto. Resulta que es importante
tratar de reconocer o tratar de asesorarse sobre esos remitentes desconocidos, porque el ransomware es una especie de malware que donde tú lo descargues y lo abras o lo ejecutes en tu equipo, lo primero que hace es bloquearte la pantalla y secuestrar toda tu información, la cifra. Cuando te envían un enlace, puede o dos cosas, o ser un enlace con contenido malicioso que podría resultarnos también en la ejecución de un ransomware, o también podría ser un enlace con phishing, pero digamos que el phishing ya lo tenemos como por ahí en el top 3 de los riesgos cibernéticos. El ransomware hay que tener muchísimo cuidado porque nosotros, por ejemplo, no estamos en este momento muchos conectados a la red corporativa, sino estamos desde nuestras casas. Entonces hay quienes no tienen de pronto su Wi-Fi asegurado o bueno, pero igual eso no nos va a eximir a nosotros de en algún momento ser blanco de alguien para mandarnos un malware como de ese estilo. Otro riesgo cibernético, la suplantación de identidad. Es muy importante que nosotros conozcamos, tanto personal como corporativamente, sobre todo corporativamente, la manera en la que nosotros mismos interactuamos por correo. Verán que cada quien tiene un estilo particular de interactuar con las personas por correo, pero la suplantación de identidad va orientada más hacia los altos cargos. Entonces, si en algún momento recibimos un correo, por ejemplo, no sé, de nuestro CEO, lo mejor es contrastar con él que de verdad él sí lo haya enviado. Si vemos que algo no está bien con ese correo, a veces es mejor estar como seguros, porque sí en algunas empresas se han dado desfalcos enormes precisamente por no contrastarlo. Tenemos que tener como un protocolo ahí de comunicación. Otros muy importantes son las fake news. Las noticias falsas están a la orden del día por todo lado, entonces también hay que tener un poco de sentido crítico para no caer en esto. El grooming viene siendo como este tipo de riesgo que corren los niños por internet cuando no son supervisados y se exponen a estar hablando en chats con cualquier persona que les pueda estar haciendo propuestas un poco indecentes, un poco fuera de tono. Bueno, está el ciberacoso, está el sexting y por último, pues ya tenemos temas como phishing. Hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con el ciberacoso, porque si algo es muy cierto es que Internet no olvida. Entonces, un ciberacosador bien puede estar dejando rastros que personas que investigan pueden dar fácilmente con él. Entonces, el derecho de unos termina cuando comienzan los derechos de los demás. Cuando yo les comento a ustedes que Internet no olvida, es porque siempre se puede recolectar pruebas de un acoso y siempre se pueden asegurar pruebas para comenzar temas legales. Entonces eso es muy peligroso y se está dando hoy en día con las redes sociales. Y esos son solo algunos, ¿verdad, Liliana? Sí, Porque sí, señor. existen muchísimos. Claro que sí, pero este es como mi top 5 o 6. Perfecto. Bueno, también nos gustaría saber su opinión sobre el teletrabajo, también conocido como el home office. ¿Crees que el teletrabajo ha puesto más amenazas en juego que cuando estamos en el entorno corporativo? Sí, lo que pasa es que cuando nosotros estamos tras la red corporativa, o sea, bajo la red corporativa, de pronto podemos tener un poquito más de nivel de seguridad porque existen pues ya unos parámetros en la infraestructura de la empresa. Cuando nosotros estamos en teletrabajo, pues vamos a estar conectados desde diferentes redes. Hay quienes se puedan estar conectando desde redes públicas, que eso es un riesgo altísimo. Puede ser que hayan personas que no cuiden bien su navegación. Pueden haber personas que, por ejemplo, no se conectan a una VPN desde una red pública, es decir, no utilizan una capa de protección adicional, entonces sus dispositivos podrían verse comprometidos y por ende la información que hay en él. También el teletrabajo ha permitido que, pues para algunas empresas, exista mucho más riesgo de ransomware, por eso es que desde seguridad de la información se les indica a las personas que desconfíen mucho y que siempre se asesoren, ya sea en seguridad de la información o en TI, para este tipo de cosas, cosa que mientras están en teletrabajo, pues su información no pueda ser comprometida. Ese es el tema. Lo otro es que las personas puedan caer fácilmente en suplantaciones de identidad porque
el teletrabajo, pese a que virtualmente nos puede mantener conectados, de pronto en un ambiente corporativo era más sencillo en la oficina, ir a la oficina de fulanita, de ir a la oficina específicamente de alguien a buscarlo, porque a veces virtualmente no podemos estar siempre disponibles para responder. Entonces, digamos que la interacción del teletrabajo, yo creo que sí nos pone un poquito más de amenazas, pero la idea es que las personas puedan capacitarse y puedan entender qué peligros pueden haber y que siempre pues hay alguien que los está respaldando. Muchísimas gracias, Lili. Pues sí, digamos que asusta un poco el saber todas las amenazas que están presentes hoy en día, ¿verdad? Y ya no solo en la calle, sino desde nuestra propia casa. Para cerrar tal vez un poquito lo que es el tema de seguridad en casa, pues nosotros utilizamos todos alrededor del mundo muchísimo lo que es el tema del celular, tanto para el trabajo como para uso personal, ¿verdad? ¿Qué cuidados debemos tener cuando se habla de seguridad móvil? Algo muy importante, por ejemplo, y algo que está por ahí rondando, es los códigos de verificación que nos llegan como SMS. Resulta que hay algunos grupos o algunos ciberatacantes que pretenden robar cuentas de WhatsApp. Entonces, una parte de la seguridad móvil es que si a uno le llega un código, uno no debería proporcionarle ese código a nadie, pero sí nos tiene que levantar a nosotros las alarmas para validar si, por ejemplo, para WhatsApp tenemos una autenticación multifactor. ¿Listo? Cosa que no nos vayan a robar la cuenta. Yo aprovecho para decirles que un hacker no es un ciberdelincuente, entonces por eso yo no me refiero de pronto a que nos hackeen la cuenta, sino a que venga un ciberdelincuente y haga de las suyas con nuestras cuentas. Eso es otra cosa, que la seguridad móvil se presta mucho para que los ciberatacantes o las personas con malas intenciones vengan y nos puedan a nosotros enviar links, por ejemplo, por WhatsApp. Hay quienes envían links, simplemente, oye, ¿cómo estás? Mira, esta tarjeta te llegó y bueno, le llega a uno un mensaje de alguien que uno no conoce con un link. Lo que pasa con esos links desconocidos es que lo mismo que al principio, direccionan a sites que descargan malware o pues piden loguearse en algunas cuentas de Hotmail, de Outlook, incluso de Gmail, pero son sitios que son ficticios. Entonces eso ya estamos hablando de un phishing, puede ser. ¿Qué más les cuento? Por ejemplo, los que tienen celulares Xiaomi tienen ya toda una suite de seguridad que realmente sí funciona muy bien. Y para quienes de pronto no tienen Xiaomi, sino tienen otro tipo de celular, existen unos antivirus, unas soluciones de seguridad que están muy bien rankeadas realmente. Está muy bien rankeada Kaspersky, AVG, Bitdefender, por ahora son los más reconocidos. Pero yo siempre les digo, háganse amigos de un ingeniero, entonces tengan a su ingeniero de confianza para que le pregunten bien qué cosas están bien rankeadas y los pueda asesorar bien. No siempre hay que creerse todo lo que dice Internet, ¿no? Porque hay mucha propaganda, por ejemplo, para antivirus que resulta ser ficticia. El antivirus que puedas instalar, en vez de servirte para lo que tiene que servir, de pronto te puede servir de modo contrario. Y lo otro es que hay que instalar aplicaciones desde la Store del fabricante. Entonces tenemos la Play Store de Google o pues su propia Store para los celulares de Apple. Incluso también hay que revisar de esas aplicaciones qué tan bien rankeadas están. Si no están bien rankeadas o los comentarios que hay son, bueno, no le favorecen mucho, lo mejor es que no instalen la aplicación. Lo mismo, hay que revisar qué permisos tiene cada aplicación que vayamos a instalar en el celular, porque no sea que de pronto tú instales la calculadora, por decir algo, instalas la calculadora, pero resulta que de repente te sale un mensaje, una notificación donde la calculadora solicita acceso a tus contactos. Entonces ahí uno ya comienza a pensar que esa calculadora no es tan calculadora. Hay que revisar muy bien los permisos porque hay aplicaciones que no deberían ser tan invasivas. Tan invasivas es que, por ejemplo, hay aplicaciones que pueden acceder a nuestros contactos, que puedan enviar correos, que puedan modificar las opciones de seguridad por sí mismas. Ese tipo de aplicaciones ya nos tienen que generar desconfianza. Incluso Perfecto, unas Liliana. piden acceso a la cámara también, ¿no? Que no tiene nada También, que ver, como lo sí, dices, y de una vez acceso a la cámara, ¿no? sí. Por eso es importante revisar los permisos, sí.
Y Lili, una cosa que creo que sería interesante de hablar sería la diferencia entre el hacker y ciberdelincuente. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia entre hacker y ciberdelincuente. Bueno, el hacker no es ciberdelincuente porque el hacker es una persona que tiene conocimientos en seguridad de la información y seguridad informática y los utiliza para, para el bien, utiliza sus conocimientos en pro del bien de una compañía. Un hacker trabaja bajo contrato, o sea, tú contratas un hacker y tienes un contrato pues formalizado y todo el tema que tienes unas funciones y tienes una, como te digo yo, tienes como esas funciones claras para descubrir vulnerabilidades en la compañía, en la red, o ya sea por medio de búsqueda de información en fuentes públicas, en pro de colaborar con la empresa que te contrató para cerrar brechas de seguridad. Es una persona que tiene altos conocimientos en seguridad precisamente para utilizarlos para el bien. El ciberdelincuente simplemente no trabaja por contrato, su objetivo puede ser, bueno, pueden ser varios objetivos. Hay uno que todos conocemos que es simplemente sustraer información para ofrecerla por otros foros a cambio de una retribución económica. Son personajes que hay una delgada línea también entre ciberdelincuente y ciberactivista, pero van como por la misma tónica en la que simplemente buscan alborotar un ambiente, buscan beneficios políticos, ya les hablé un poco de sustraer información a cambio de dinero, buscan también destruir la reputación de alguien, empresa o país, ¿sí me entiendes? O sea, usan todos esos conocimientos que también tienen, pero para el mal, bueno, para cosas que no están correctas. Perfecto. Es que creo que muchas de las personas creen que los hackers son como malos, ¿verdad? Y es Sí, al contrario. justamente, de hecho, a los ciberdelincuentes se les llama cracker. Hay hacker y hay cracker. Bueno, ahora vamos para la parte corporativa. Queremos saber, Lili, ¿cuáles son los tipos de ataque corporativo más comunes? Bueno, resulta que anualmente salen informes de diferentes empresas de ciberseguridad. Salió uno muy interesante de ESET para Latinoamérica y Caribe. Hay un top 10 y algunos de estos ataques corporativos ya se los conté que están también incluidos en este top 10, que uno pues es el malware, el otro es la suplantación de identidad, los ataques de denegación de servicio, que es cuando se inundan de peticiones, lo que son las plataformas, los sistemas de información, las páginas web, con el fin de que caiga su servicio, dejen de funcionar. Hay otros ataques corporativos que son la ingeniería social, que se basan pues en la investigación de las personas de la compañía o de la información pública que tengan las personas de la compañía con el fin precisamente de crear correos o crear alguna conexión que les pueda llevar a los ciberdelincuentes para ingresar de alguna forma a lo que es nuestra compañía para que se le proporcionen a ellos información que pues generalmente no saldría de acá. Otro de pronto son las inyecciones de SQL. Las inyecciones de SQL son fragmentos de código de base de datos que se colocan en los formularios que hay expuestos en Internet con el fin de poder escalar un poquito más allá y poder llegar a una base de datos o incluso poder ingresar a algún servidor. ¿Listo? Con el fin, pues con ningún fin bueno, realmente. Hay otros que son los ataques a dispositivos de Internet de las cosas, por eso es que es importante poder asegurar nuestros dispositivos IoT. Hay empresas que tienen dispositivos IoT a su alcance, por ejemplo, algunas empresas utilizan Alexas o Google para controlar, hacer una suerte de tema domótico allí, entonces también hay que empezar a asegurarlos. Bueno, y así sucesivamente hay otros que son los rootkits que son fragmentos también de código malicioso que se instalan en software legítimo. Entonces, imagínense ustedes tener una actualización de Windows que todos la instalamos así normalmente y que esta actualización de Windows traiga código malicioso. Bueno, pues eso es
Eso es algo gravísimo que nos pudiera afectar a todos los que instalamos actualizaciones en el sistema operativo, pero imagínense que esto mismo sucedió con un tema que se manejó este año también, que es de SolarWinds, que los invito también a que lean. Más o menos fue así el tema. Este tipo de software se propaga también mediante correo electrónico o también descargas desde sitios inseguros. Por eso es importante que en el ambiente corporativo se tengan restricciones en cuanto a la navegación, se tengan restricciones de tipo, por ejemplo, que no puedan ingresar a ver películas en aquellos sitios donde son gratuitas o se puedan descargar cosas desde sitios inseguros o es más, desde que se pueda descargar algo. Por eso es importante la seguridad corporativa en ese sentido. Inclusive desde sus propias casas, yo les recomiendo que de verdad no entren a ver películas online porque esos sites están llenos de malware realmente. Entonces, si no quieren, si quieren conservar su computador bien, que no se ponga lento y la información intacta, pues evitar ese tipo de prácticas. Muchísimas gracias, Lili. Pues súper útil toda la información, ¿verdad? Para que las empresas y la gente también conozca y se pueda proteger. ¿Tenés por ahí algunos tips como efectivos para crear alguna política de seguridad corporativa? Por si algún cliente por ahí nos está escuchando. Por supuesto, una política de seguridad efectiva, primero, tiene que ir alineada a los objetivos de negocio. Tiene que ir alineada a la misión y a la visión de la compañía. También debería basarse como en un estándar de mejores prácticas. Para lo que se necesita de seguridad hay varios estándares. Por ejemplo, nosotros tenemos el ISO 27001, pero también hay otros como NIST. También una política de seguridad efectiva debería acompañarse de políticas complementarias, que son las que apalancan el objetivo que tenga esta política de seguridad efectiva. En el caso de nosotros, vamos muy orientados a la seguridad de la información basada en ISO 27001 para proteger nuestros activos de información en su confidencialidad, integridad y disponibilidad. Más o menos eso debería tener una política de seguridad. ¿Qué más les cuento? También tiene que contemplar temas como la gestión del riesgo, asegurar, ya les hablé de los activos, y estar muy alineada en el cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios. Y como todo sistema de gestión, en búsqueda de la mejora continua. Y también cuando yo me refiero a las políticas complementarias que apalanquen, pues obviamente el objetivo de esta política de seguridad es que estas políticas complementarias se apliquen de manera transversal a toda la compañía, como por ejemplo políticas de uso de Internet, que estábamos hablando hace un momento, pues de las buenas prácticas que tenemos en Internet. Tenemos políticas para clasificar la información y otras que puedan garantizar que las personas de la empresa o de la compañía puedan ser correctamente capacitadas respecto a todo esto que se tenga que ver con seguridad, tanto de la información como seguridad informática. Genial, Lili. Nos gustaría también de saber si existen herramientas de seguridad que son imprescindibles cuando hablamos de seguridad corporativa. Sí, de hecho tenemos herramientas por parte de infraestructura para la seguridad corporativa. Hace muy bien tener firewall. Tenemos proxies, que son los que nos pudieran a nosotros ayudar en la navegación, con temas de impedir que podamos entrar a sitios pues que no son como tan buenos, para bloquear los sitios peligrosos. También hay algunas herramientas muy buenas para poder tener un monitoreo a distancia, ya que estamos en teletrabajo. Entonces, hay algunas herramientas que se sirven para esto. Hay unas muy importantes también, que son las que nos permiten a nosotros almacenamiento de contraseñas, los gestores de contraseñas, porque como estamos no solamente en teletrabajo, sino en el ambiente corporativo, todos tenemos más de una contraseña y muchos de nosotros nos podemos confundir. Entonces, para eso sirven muy bien los gestores de contraseñas. También tenemos, que es importante, las herramientas de DLP, que son las que monitorean la red de la empresa para evitar que hayan fugas de información. Los DLP son los que nos permiten a nosotros deshabilitar los puertos USB, por ejemplo, para evitar que se fugue la información también por allí. Bueno, y las básicas,
Por ejemplo, un buen antivirus que también traiga protección anti-ransomware, también es muy importante cuando hablamos de seguridad corporativa. Y hay algo que se viene ya para el otro año en furor, que van a ser las herramientas para la gestión de riesgo de manera integral, no solamente de seguridad de la información, sino los riesgos que nosotros tengamos a nivel corporativo o los riesgos que tengamos a nivel de cumplimiento. Y otras también muy importantes son los escáneres de vulnerabilidades, porque con toda empresa tiene sus brechas de seguridad, entonces es importante que cuando hablamos de seguridad corporativa podamos tener no solamente la herramienta para escanear vulnerabilidades, sino también el recurso que pueda saber cómo manejar esa herramienta. Ok, Lili, muchas gracias. Ya para ir cerrando, pues nos parece que son muchas las herramientas que las compañías pueden utilizar para Sí, sí. garantizar seguridad, ¿verdad? Ujú. ¿Cuáles crees vos que son los principales desafíos de seguridad para las empresas? Porque tenemos las herramientas, pero ¿cuál sería como de los principales desafíos para garantizar la seguridad? Bueno, hay un desafío enorme y es que desde la alta dirección se sepa la importancia de la seguridad de la información y de la ciberseguridad para la empresa. Creo que ese es un desafío para muchas compañías hoy en día, porque es importante entender que hay diferencias entre la una y la otra. La otra es crear una cultura en la compañía consciente de la gestión de riesgos. Actualmente nosotros estamos trabajando en riesgos para seguridad de la información, pero hay que empezar a llevar los riesgos a un segundo nivel. ¿Listo? Otra cosa, otro desafío es adaptar lo que es la continuidad de negocio a la nueva normalidad. Por ejemplo, nosotros que estamos en teletrabajo, ¿cómo vamos nosotros a hacer continuidad de negocio cuando la tecnología no está? ¿Qué hicimos o qué hacemos? No podemos siempre depender de la tecnología para realizar nuestro trabajo, aunque parte de nuestro trabajo dependa de la tecnología. Entonces siempre tenemos que tener una estrategia de continuidad de negocio para mirar qué podemos hacer. ¿Qué más? Bueno, hay tecnología que se está migrando a la nube. Entonces es importante empezar a establecer controles para la nube. Un desafío para toda empresa es empezar a saber que no es lo mismo la infraestructura on-premise que la infraestructura en la nube, aunque prácticamente hablan casi de lo mismo, pero con diferentes nombres. Entonces van a tener que enfrentarse a conceptos como que es la nube privada, que es la nube pública, que hay nubes híbridas, que hay zonas, que hay software as a service, infraestructura as a service, así como también conceptos del otro lado, del lado oscuro, que vendría siendo crime as a service, que ahí ya es cuando empezamos a revisar ya los temas de los que hemos estado hablando. Y en cuanto a cumplimientos normativos, pues las empresas, uno de los desafíos es empezar a equilibrar eficazmente lo que es el cumplimiento y la seguridad de la información. Entonces, volvemos otra vez a mirarlo como un todo, centrado en una muy buena gestión de riesgos y en unas muy buenas bases. Perfecto, Lili. Y bueno, para finalizar nuestro episodio, ¿crees que todas las empresas necesitan de un equipo que cuide de la seguridad digital? Por supuesto que sí, toda empresa necesita un buen equipo que cuide de la seguridad digital. Mi política personal es siempre que la seguridad la hacemos todos y es un trabajo en equipo, pero seguridad digital siempre va a ser sinónimo de ciberseguridad. La empresa requiere un equipo que pueda abordar estos dos temas desde varias perspectivas. Por ejemplo, yo miro mi tema de seguridad de la información desde una perspectiva transversal, porque tengo que ver con todos los procesos. La ciberseguridad la miramos desde la parte de TI, que tiene que ver con todo lo que es la seguridad en las plataformas y en los sistemas de información. Por eso es importante trabajar en equipo, porque hay que capacitar a los miembros de nuestra compañía en el uso de herramientas que nos sirvan a nosotros para la seguridad corporativa y la propia, precisamente para lograr mantener un muy buen nivel tanto de seguridad de la información como de seguridad informática. Por eso es que las empresas sí necesitan un equipo que cuide la seguridad digital y ante todo que pueda ser capaz de transmitir, de traducir del lenguaje técnico al cristiano para que el resto de las personas que no manejan tecnología puedan no ver la tecnología ni a seguridad de la información como una piedra en el zapato, sino como el medio por el cual sus procesos van a ser un poco más seguros.
Bueno, genial, Lili. Muchas gracias por toda su información y la visión de una experta en seguridad digital. Estoy seguro que todo lo que hablamos va a servir para que las personas puedan dar más importancia al tema. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un honor estar acá. Bueno, muchísimas gracias, Lili, por el tiempo. Bueno, después de todo eso, me gustaría dar gracias a quienes nos escuchan y gracias por el tiempo de los que están aquí en la grabación de un nuevo episodio del podcast de Grupo STT. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Chao. STT Podcast, tu aliado estratégico. El podcast de STT, donde conocerás toda la información de primera mano relacionada al outsourcing. Vive la experiencia STT.